Muy buenas noches, como siempre, bienvenidos a que nos acompañe en un capítulo más de Mis Tradiciones Chilenas. Estamos en el capítulo 153 y traemos para compartir con ustedes algo realmente extraordinario. Extraordinario por su nombre, extraordinario por su calidad, extraordinario por su contenido. Vamos a hablar acerca de un libro que es el que tengo aquí en mi mano y que se llama Presencia Funcional de la Adivinanza en las provincias del Biobío y Concepción. Su autor, Roberto Séptimo Contreras Vaccaro. ¿Quién es Roberto Contreras para quienes no lo conocen? Profesor normalista y profesor de educación general básica, mención música. Es un hombre que ha recorrido un mundo con sus enseñanzas, ha sido dirigente, creador de conjunto, profesor asociado a la Universidad de Concepción y del Biobío, desempeñándose como docente de folclore y cultura tradicional por 30 años. Se inició como profesor rural en Yumbel, en las escuelas 37 de Cambrales y 27 de Estación Yumbel. Además, en el Instituto San Sebastián y Liceo de Hombres, hoy Luis Aldés, de dicha comuna. Fundador de conjuntos Ayuntué de la Universidad de Concepción, del conjunto de cantos y danzas tradicionales de la Universidad del Biobío, del Centro de Estudios Folclóricos del Biobío, de la ENAFO, Escuela Nacional de Folclore, que tanto se echa de menos, y de la Corporación de Desarrollo Educacional del Folclore de Concepción. Muchísimas instituciones por las que ha pasado, donde ha contribuido con su conocimiento, su investigación, su aporte, su voluntad de difundir todo lo que es de nuestro folclore. La adivinanza. ¿Qué es la adivinanza? Vamos a ir conociéndolo de a poco y recordándolo para muchos que la adivinanza tiene orígenes y una etimología. Se dice que viene del término deus, Dios. El latino clásico formó el adjetivo divus, entonces divus y por fin divinus, entre comillas, de pertenecer a un Dios divino. Es bastante extenso lo que se refiere del concepto y de la definición también. Diversos y variados son los conceptos y definiciones en torno a la adivinanza. Algunos la señalan como metáfora, otros como una descripción, otros como una comparación y otros como un juego mental, como pasatiempo, otros como enigma. A través de lo que le vamos a presentar en este programa, especialmente dedicado al autor, a Roberto Contreras Vaccaro, van a ir conociendo en estos videos muchísimas explicaciones. Algo que no debo dejar pasar. Este es fruto de un trabajo científico realizado por el profesor y muchísimas entrevistas, mucho que viajar, entrevistar, recibir de alumnos, exalumnos de su larga carrera como docente, pero también de campesinos
de las regiones, de las provincias de Biobío, Concepción. La adivinanza es algo maravilloso. Por ejemplo, usted la habrá escuchado por ahí, fui al mercado, compré una bella, llegué a la casa, lloré con ella. La tarea de uno es descubrir el resultado. Por eso es un ejercicio también mental y de cultura y de información muy bonito. Estimados amigos, nuestro estimado Roberto Contreras Vaccaro, en este que es de verdad, mientras más lo conocemos el libro, mientras más escuchamos opiniones que ustedes las van a compartir, este es un verdadero tesoro. Y quedan 2 libros más por publicar. Le ha costado muchísimo. Este es un relanzamiento que se hizo recientemente en el Salón de Cultura de la Municipalidad de Yumbel. Nosotros estuvimos ahí, compartimos con ellos y vamos a escuchar opiniones importantes, relevantes sobre este trabajo por personas y personajes de nuestro folclore y de nuestra cultura nacional y nuestra cultura tradicional. Pues bien, acompáñenos al siguiente video. Como decía mi abuelita, vamos a partir echando unas adivinanzas, ¿no? Tú te tienes que querer porque no hay quien no se quiera. Pues si yo no existiera, tú no me podrías ver. ¿Quién lo sabe? ¿El libro? El espejo, exactamente. Otra. Tengo mi casa en el agua, mi cuerpo forrado en lata. Tengo 2 modos de andar y una paleta en la pata. Aquí lo pillé. ¿Ah? ¿Está en el libro? Está en el libro. Está en el libro. Los que leyeron el libro saben. Sí. ¿Esta es la mejor época? Está en esta época, justamente. Son bastante ricos. El camarón alcalde. Exactamente. El camarón de Vega. 4 galanes van para Francia. Corre que corre, nadie los alcanza. Esta para ustedes, los de Coelcha, a ver si se la sabe. Una de las, según el profesor Roberto Contreras, tiene varias respuestas, pero la que más adecuada aquí es que este de 4 galanes van para Francia, corre que corre, nadie los alcanza, se refiere a los alambres de la luz. Estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Saludamos afectuosamente a nuestras autoridades locales, invitados especiales, cultores tradicionales, locales, vecinas, amigos y de manera muy especial al protagonista de esta jornada, el destacado académico, profesor, investigador, folclorista y vecino de nuestra historia local, el profesor Roberto VII Contreras Vaccaro. Gracias. Aquí le voy a contar un poco de por qué surgió esta actividad. Voy a decir que el nombre de la agrupación de rescate tradicional y patrimonial de la comuna de Yumbel es un grupo de formación. Somos un grupo de amigos que estamos interesados en estos temas y la empresa Coelcha, en conjunto con la empresa Coelcha y la Oficina de Artes y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Yumbel, le damos la más cordial bienvenida a una jornada de profunda significación para el patrimonio e identidad inmaterial de nuestra comuna. Instancia que hoy nos convoca en torno a la literatura, a la tradición oral, la música y nuestra identidad local. Nos llena de orgullo convocarlos hoy a un hito de rescate identitario fundamental, el lanzamiento de la segunda edición de una obra de gran significado para la región del Biobío y para nuestra comuna en particular. Nos referimos al libro Presencia Funcional de la Adivinanza en las provincias del Biobío y Concepción, segunda edición, año 2026.
Agradecemos desde ya sinceramente vuestra presencia y compañía en esta jornada tan especial en la que celebramos un nuevo hito para la cultura patrimonial de nuestra comuna. El profesor Contreras me sugirió que destacara esto. Don Raúl de Ramón fue un destacado arquitecto, compositor, músico y folclorista chileno, considerado una de las figuras más importantes de la música de raíz folclórica de Chile, y un puente clave entre la música típica y el neofolclore. Y él nos regala una de sus frases más célebres y recordadas, y la que es muy pertinente en esta oportunidad. Y dice así, comillas, el pueblo que cultiva su folclore es un pueblo con personalidad, culto, digno y respetado. Para dar inicio formal a esta ceremonia, recibiremos el saludo institucional de la Distrito Municipalidad de Yumbel, por lo que invitamos a nuestro alcalde de la comuna, don José Sáez Binet, a compartir una parte. Estimados amigos, la participación de las autoridades, en este caso que respaldan a Roberto con su presencia, es muy importante, y vamos a conocer un poco lo que se da ocasionalmente. El alumno rindiéndole un reconocimiento a su profesor, pues don José Sáez Binet, alcalde de Yumbel, fue alumno de Roberto Contreras. Acompáñenos. Qué orgullo estar hoy día acá. Ah, mire, llegando mi señora también. Buenas tardes. No me ha visto todo el día, hoy día me ve recién. La verdad que dirigirse al profesor que tiene una tremenda historia en nuestra querida comuna de Yumbel, de cuando comenzó en sus escuelas básicas, La Nieve, entonces Yumbel, Liceo Río Claro, donde fui parte de su investigación. Por ahí estoy, como estudiante. Pero la verdad que comparto plenamente que la cultura, que el folclore es parte de la identidad, ¿cierto? Especialmente de la comuna de Yumbel, que es una comuna rica en folclore. Fue también integrante del conjunto magisterio, un conjunto de prestigio, donde estaban todos los profesores. Yo fui invitado, no sé por qué fui invitado, pero pertenecí también. Estaba también mi amigo Antonio Vallejo, también es cierto que también un hombre de folclore, un hombre cuequero que llegó a Arica, uno de los pocos que llegó a Arica, ¿cierto?, a representarlo. Sí. Así que también para ti, Antonio, que hicieron esta dupla, que creo que fue muy acertada. Profesor, yo solamente quiero desearle el mayor de los éxitos. Sé que le ha ido muy bien, más de 30 años entregando su cultura, su folclore en la universidad, más de 20 años también como jurado en San Bernardo, y podría estar nombrando una cantidad de atributos que tiene don Roberto Contreras, que hoy día nuevamente, gracias a Dios, está con nosotros, camina por acá, por Yumbel, camina por su plaza y todo el tiempo preocupado, ¿cierto?, de su comuna. Así que solamente yo como alcalde comprometido con el folclore, comprometido con la cultura, y de hecho cuando me regaló el libro, porque me lo regaló, ya un día me encontré con él, me lo regaló, y me sentí muy bien, me emocioné al saber que somos parte de este trabajo que hizo él cuando éramos jóvenes, pero éramos de la juventud de aquellos años. Así que, profesor, solamente el mayor de los éxitos, agradecerle este trabajo que hicieron, ¿cierto? Y sé que Antonio también tuvo aquí que ver con este trabajo, trabajó en conjunto con el profesor Contreras, desearle a él, a su familia, a sus hermanos, hermanas, nietos, bisnietos también, creo que tiene por ahí también, así que una tremenda historia. Solamente, profesor, con el mayor de los respetos, desearle el mayor de los éxitos,
que siga trabajando, que siga cultivando. El folclore de Yumbel se formó en esos años cuando estaban en conjunto la Centro Sur del folclore, o me equivoco. Así fue, ¿cierto? Así fue. Y uno, bueno, porque se recuerda también muchos, también veo integrantes de ese conjunto. Acá, de Higinio, que estaba por ahí también fue parte, allá está Higinio. Juan Díaz, me movió en la mano Juan Díaz, para que lo nombre, también Juanito Díaz estuvo también ahí, ¿cierto? Bueno, Antonio también, por supuesto. Así que no solamente reiterar mi compromiso a seguir cultivando el folclore en nuestra comuna, que se ha ido como desplazando, pero ya también es bueno que lo vamos recuperando, porque la cultura es parte, la historia es parte. Hoy día estamos cumpliendo ya pronto a cumplir 441 años y eso es importante para Yumbel. Así que el mayor de los éxitos y a seguir profesor, trabajando como lo he hecho. Fue los primeros acordes de guitarra que me enseñó, bueno, toco también, pero de charraqueo, así que también vaya para él en virtud de poder ser parte de su trabajo y de su enseñanza que me dejó cuando fui estudiante, ¿cierto? Me hizo clase un segundo y un tercer año medio. Así que, profesor, para ustedes, mucho éxito, bendiciones para todos y agradezco este marco de vecinos que hay. Realmente hemos hecho lanzamientos del libro, pero hoy día veo una platea llena. Así que para eso es reconocer, ¿cierto? Reconocer el trabajo que ha hecho acá nuestro profesor. Muchas gracias a todos, bendiciones y que sigamos apoyando, ¿cierto? Esto, que es cultura, que es tradición, que es historia. Muchas gracias. Estimados telespectadores, fueron las palabras del alcalde de Yumbel en este relanzamiento del libro Presencia Funcional de la Adivinanza en las provincias de Biobío y Concepción. Este es un trabajo de larga investigación y de muchísima gente que ha participado a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano, la cantidad de personas, colaboradores para este trabajo es altamente significativa. Por ahí lo van a contar más adelante. Vamos a escuchar algunas palabras relacionadas con la empresa Coelcha, que es la que financió este relanzamiento, esta publicación de la presencia funcional de la adivinanza. Es interesante, cuesta conseguir los auspicios, lo sabemos muy bien, pero aquí hay una empresa que ha puesto su confianza en el autor, personaje en el campo de la educación en Chile y en el extranjero, muy destacado como es Roberto Contreras. Acompáñenos. El arte, la cultura y las tradiciones de nuestros territorios. Las empresas cumplen un rol fundamental y en este contexto, dando respaldo financiero a iniciativas como las que hoy nos convocan y que aportan a su relación con la comunidad. Un poco de historia patrimonial también. La empresa Coelcha tuvo sus inicios en una sesión de la ilustre municipalidad de Yumbel, que eran Cabrero y Yumbel, iniciaron un vasto plan de electrificación que permitió dotar con la energía necesaria a pueblos y fundos, impulsando decisivamente el desarrollo de la zona. Hoy nos acompañan en representación de la gerente general, señorita Marta Soto Gacilúa, y del actual presidente del directorio, don Héctor Rivera Palma, quienes se habían comprometido, pero lamentan no poder asistir por actividades que requerían de su presencia el día de hoy. En su representación contamos con la presencia de la señorita María Angélica Rodríguez y del expresidente del directorio, don Juan Díaz Bobadilla, a quien invitamos al escenario, a don Juan, para que nos comparta algunas palabras. A continuación los invitamos a escuchar las palabras del representante de la empresa Coelcha, empresa eléctrica que financió esta obra del libro de la presencia funcional de la adivinanza en las provincias de Concepción,
y Bio Bio. Presentes al equipo organizador, a quienes han participado en este lanzamiento y muy especialmente a cada una de las personas que hoy nos acompañan. Para nuestra entidad es motivo de orgullo estar presente apoyando esta significativa actividad cultural que pone en valor la literatura, la tradición oral y la identidad de nuestro territorio. Creemos profundamente que el desarrollo es una comunidad, no solo se construye desde lo material, sino también desde su historia. Sus costumbres, sus saberes y sus expresiones culturales. Por eso, iniciativas como estas son tan importantes porque nos permiten encontrarnos, reconocernos y mantener viva nuestra tradición comunal y local. El libro que hoy se presenta es un aporte valioso para rescatar y difundir parte de este patrimonio que muchas veces ha sido transmitido de generación en generación a través de la palabra, la conversación familiar, la escuela y la vida comunitaria. Como Coelcha, agradecemos la oportunidad de ser parte de este momento y reafirmarnos nuestro compromiso de seguir colaborando en actividades que fortalezcan la cultura, la educación y el sentido de permanencia de nuestra comunidad. Felicitamos cordialmente, sinceramente, al autor, don Roberto, a quienes hicieron posible esta publicación, a todas quienes trabajaron para preservar nuestras tradiciones. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del representante de la empresa eléctrica Coelcha, que patrocinó la publicación de este libro sobre la adivinanza. La obra, hecha con mucho rigor científico, este libro, por el profesor Contreras, va a ser presentado por otro personaje del folclore nacional, que es don Antonio Vallejo, profesor también oriundo de Santiago, que finalmente se quedó en la comuna de Yumbel ya hace mucho tiempo. Acompáñenos. En algún momento, el siguiente acertijo. Me van a levantar la mano nada más. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche en 3? ¿Quién conoce aquel acertijo? Levantemos la mano. Ya. Perfecto. ¿Quién lo ha escuchado? Pocos. Pues bien, ¿alguno de ustedes ha escuchado o sabe algo de Edipo? ¿De Yocasta? ¿De Sófocles? Pregunto esto porque este acertijo es del siglo V a.C. y cómo todavía permanece en el conocimiento popular. De esa forma va creciendo nuestra cultura y se hace parte de la tradición y del folclore. Esto que es tan antiguo, que aparece en un libro, en una obra dramática, una tragedia, que cuenta la vida de Edipo Rey, allí se plantea este acertijo. ¿Y quién era ese animal? Alguien dijo que sabía la respuesta. El hombre. Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender que la adivinanza no solamente es una situación de entretención, sino que también
de sabiduría. Antiguamente, ser un buen adivinador era el símbolo de ser una persona sabia. Y eso lo encontramos en la Biblia y lo encontramos en diferentes leyendas. Por ejemplo, había un rey asirio que en un momento determinado pierde a su primer ministro. Y este primer ministro siempre había logrado que Egipto no invadiese a Siria, porque el rey de Egipto le mandaba algunas adivinanzas, algunos acertijos que sabiamente aquel primer ministro podía resolver. Pero ante la muerte de ese primer ministro, el rey de Asiria tuvo que rápidamente buscar a otro sabio para no ser invadido. Y eso era en función de la adivinanza, porque la adivinanza tenía un sentido divino. Aquella persona que era buena para resolver situaciones que le planteaban difíciles, esta persona era considerada sabia. Tanto valor tenía el acertijo y la adivinanza que, y esto lo pueden encontrar en la Biblia, el capítulo de Sansón y la muerte de los 30 filisteos. Sansón va a un pueblo cercano a ver a una novia de la cual él estaba enamorado. Pero se aparta del camino y encuentra a un león que estaba muerto. Sigue, pasa 7 días en esa ciudad y se regresa. Y a la vuelta va a ver al león. Y el cadáver estaba lleno de abejas que habían hecho un panal. Y él rescata miel de allí y se la lleva y la comparte con esos otros que eran sus compañeros. Entonces él, en el momento en que hacen la fiesta de compromiso con esta novia, les lanza a 30 jóvenes filisteos que no eran de su tribu y les dice que tiene un acertijo para ellos. Y le plantea lo siguiente: del que come sale algo de comer, y del fuerte salió algo dulce. Y de entre los 30 jóvenes filisteos le dice: les voy a entregar trajes, los mejores trajes para la fiesta que venga después, pero a su vez también les voy a entregar unos mantos. Bueno, los jóvenes filisteos, los 30, van donde la persona que era la novia y que era de su misma tribu y hacen que ella engatuse a Sansón. Y Sansón le cuenta, enamorado, le cuenta, le dice que se trata de un panal de abeja que él sacó y de donde trajo miel, el de un león que estaba muerto. Y de allí venía, con las palabras distractoras, ¿no es cierto?, que dice: del que come, el león, ¿no es cierto?, sale algo de comer, la miel. Y del fuerte salió algo dulce, la miel. Difícil que los jóvenes filisteos pudieran saber el resultado. Sin embargo, engatusado por su novia, esta le dice a los jóvenes filisteos: esta es la solución. Enojado Sansón mata a los 30 filisteos. A ese nivel nos encontramos con la valía que tiene, lamentablemente no sé si está funcionando, que tiene la valía de la adivinanza. La adivinanza en realidad
Bueno, estamos viendo parte de la presentación del libro a cargo del profesor Antonio Vallejos. A propósito, decir de que Antonio Vallejos, además de llegar a una escuela desde Santiago al sector de Cambrales, si mal no recuerdo, se quedó por muchos años en la comuna de Yumbel. Pero además de aquello, junto a Roberto y otras personas, crearon lo que se llama Escuela Nacional de Folclore. Probablemente, y ojalá que se refiera Antonio acerca de aquello, porque ustedes se van a dar cuenta entonces el valor que tuvo para las generaciones que participaron como estudiantes en esta Escuela Nacional de Folclore, lo que significó por la relevancia, calidad y nivel de conocimientos y el nivel académico de quienes dictaron clases en la Escuela Nacional de Folclore. Cosa que seguramente Antonio lo va a mencionar. Continuamos entonces con la exposición de Antonio Vallejos acerca del trabajo de investigación y desarrollo del libro. El primer trabajo que se hace en Chile es en el año 1911. Don Heliodoro Flores recolecta una gran cantidad de adivinanzas. Eran 795 nomás, por eso le vamos a dar el valor después a lo que ha hecho Roberto Lutero. 795 adivinanzas. Y las imprimen. Pero ¿qué pasa? Porque había mucho desconocimiento. La prensa de la época destruye acusándolo de que lo que había hecho era grosero, impropio, bajo en el aporte, era soez y vulgar. Porque no tenían una formación en torno a lo que era el trabajo que había recibido este señor. Cuando uno interviene un bien cultural y lo arregla, pasando por encima del valor de lo que es natural, porque sí me lo enseñó ese hombre cultor, con poco conocimiento tal vez, pero sí él se había apropiado de esas adivinanzas y las decía como tal. Por eso que en el libro van a aparecer a veces situaciones, puede que aparezca, porque hasta el uso de la adivinanza para poner distractores, incluso ocupa hasta ciertas cosas que parecieran groseras, pero que es porque exacerba el sentido picaresco del chileno que se asoma allí. Bueno, este señor fue altamente criticado por la prensa de entonces y él tiene que recibir las críticas y las mofas del momento. Bien, deja ahí. ¿Qué es la adivinanza? La adivinanza es una tradición de la cultura oral que acompaña al hombre desde tiempos inmemoriales. La estructura generalmente está en octosílabos. Propone desafíos al ingenio, a la inteligencia. Aristóteles fue el primero en llamar metáfora a la adivinanza. ¿Y por qué? Porque metáfora no es otra cosa, si nosotros vamos a la poética, no es otra cosa que decir bellamente algo que sería más vulgar, pero es la hermosea con palabras. En la adivinanza no la hermosea, la esconde mucho. Y ahí es donde aparecen estos distractores. Bien. La adivinanza le confiere un grado de poder al que sabe la respuesta, al que la tiene, al que la dice, el que convoca y desafía a los demás, porque de eso se trata.
ocupa elementos distractores para confundir, para engañar un poco a ese que está siendo interrogado con la adivinanza. Puede tener cambios estructurales según el entorno social, tanto en el significado, en la composición poética y también en el lenguaje. Por eso que vamos a encontrar en este libro algunas situaciones que le parecerán impropias, pero cuidado, si el profesor Contreras hubiera arreglado lo que le dice el informante, el cultor, está desvalidando el sentido cultural que tiene para ese hombre la adivinanza como la entregó. Por eso que uno cuida, la gente que nos dedicamos a esto, cuidamos mucho de respetar a quien es un cultor, porque sacar información a veces cuesta, y cuando ellos se sienten valorados y respetados, pueden entregar mayor información. Perdonen que me hidrate, ¿no? Bien, voy a hablar de un estudio que tiene rigor científico y que tal vez deja planteado un desafío que también vamos a ver. Viene aquí a América un investigador norteamericano, Ralph Steelbox, que en el año 1950 plantea una investigación sobre la adivinanza en Chile. Él le deja lanzado un desafío a los folcloristas de ese entonces. Folclorista es una persona que se dedica al estudio, no porque baile cueca ser folclorista. Folclorista significa ser estudioso, para que no se confundan los términos, porque todavía todo el mundo se siente folclorista, y no es así. Bien, este señor hace un estudio muy interesante y trabaja va a ver la forma y la estructura de las adivinanzas, las funciones sociales que cumple, la técnica con que está construida, las frases cristalizadas. Las frases cristalizadas no son otra cosa que estas frases que pueden acompañar a muchas y a varias adivinanzas. Tú dijiste una, adivina buen adivinador. Esa es una frase ya cristalizada y que muchos la ocupan para empezar, o la introducción, que es una de las partes de la adivinanza. La variabilidad de las soluciones. Una adivinanza puede tener una o varias soluciones. Por ejemplo, dice, voy a buscar una adivinanza que tenga que ver con eso, para que vean cómo puede producirse. No, pero voy a poner otra que... Y después le voy a poner una según el entorno donde se da, que también va a cambiar. Entonces, ¿qué es? Pasa por tu cara y no lo ves. ¿Qué es? Pasa por tu cara y no lo ves. El viento es una solución y el otro podría decir el aire, ¿verdad? Entonces tienen dos soluciones. Ya, eso también lo estudio. La adaptación al ambiente. Lo que yo digo aquí no es lo mismo que se puede decir en Chiloé, porque las adivinanzas van a responder a un sentido local, van a responder al sector social donde se den. Una adivinanza entre personas con mucha cultura, a lo mejor hace muy bien la composición y puede venir perfectamente en una copla o en una cuarteta. Pero en el común de la gente toma otra estructura, tiene cierta libertad que luego vamos a ver. Este folclorista le dejó un desafío a los folcloristas de entonces. Dice, qué extraño que no se investigue esta rama tan importante de su herencia cultural tradicional.
Y él llega a estudiar incluso la influencia que puede tener el mundo mapuche en las adivinanzas y cómo entra a jugar dentro de la adivinanza la picardía del hombre chileno, que la hace distinta. Uno ha leído estudios, por ejemplo, de personas en México y es distinto, y las estructuras a lo mejor están más enriquecidas o ocupan un lenguaje que para ellos tiene cierto valor y que para nosotros desconocemos. Por ejemplo, voy a ponerles como ejemplo una adivinanza de Chiloé. Chochocho bien arrugado será porque está viejo, que canta como un joven cuando le estiran el pellejo. O como una palabra, eso él le llama disparates, ¿ya? Chochocho para nosotros no nos dice nada, porque no estamos acostumbrados a ese lenguaje, no sabemos. Pero para Chiloé tiene algún sentido picaresco. ¿Qué es lo que podría ser? Chochocho será porque está viejo, que canta. Chochocho bien arrugado será porque está viejo, que canta como un joven cuando le tiran el pellejo. Es algo que se usa mucho y se destaca en Chiloé, el acordeón, correcto, el acordeón. Bien, como ustedes pueden ver, hay mucho que aprender con respecto a la adivinanza. Ya pasamos el estudio científico con rigor. También en este estudio de la adivinanza, en una forma erudita, habla de la forma, de la metáfora, del simbolismo, el equívoco y los otros recursos retóricos que pudiera tener. La adivinanza siempre, y desde un comienzo, tuvo un sentido divino. Es decir, era un don el poder adivinar. Y por eso empezó la sabiduría. Para algunos estudiosos, estudian la adivinanza como un género libre también, por todas estas deformaciones que se pueden encontrar en su estructura poética. La podemos encontrar en otras líneas que ni siquiera van a tener rima, porque se va perdiendo. Lo que se dice de una manera, en una parte, sufre transformaciones y llega a la gente común de otra manera, y ellos la crean. Hay gente que, porque la adivinanza se crean también. Ocupa versos de arte menor, o los octosílabos, posiblemente organizadas en cuartetas y en coplas, posiblemente porque también se desapega y toma otros cánones de la estructura, de cómo se construye. Crea sus propias reglas en la adivinanza popular. Usa aliteraciones, repeticiones, onomatopeyas, disparates, como ese chochoco. Una onomatopeyica. Chirrín, chirriaco, costura de saco. Chirrín, chirriaco, costura de saco. ¿Qué es? La empanada. La fritura, ¿no es cierto? Chirrín, chirriaco. Una onomatopeya. Bien. Y vamos ahora a lo importante. El libro Presencia Funcional en la Adivinanza, aquí en esta zona. Este desafío que deja Vox lo toma el profesor Contreras. En ese tiempo, estamos hablando de 1950, no todo el mundo estaba preparado para hacer estudios. No habíamos llegado a un conocimiento acabado del folclore como ciencia. Hoy día hay mucha gente que está formada, que alcanza el conocimiento. En la Escuela Nacional de la que hablaba, donde con el profesor Contreras
tuvimos la posibilidad de que llegaran los mejores maestros a esa escuela, que es una instancia que nunca más se va a volver a repetir, nunca más. Y no porque aquellas personas de ese momento ya no están. Manuel Daneman, por ejemplo, de quien voy a hablar luego. María Ferrer, el mismo Fidel Sepúlveda Llano, etc. Que eran de diferentes universidades y que cada estudioso es muy egoísta a veces con lo que sabe, pero ahí llegaron a entregar sus conocimientos. Por eso es que la Escuela Nacional nunca más va a tener una repetición. Ya nunca más. Bien, el trabajo del profesor Contreras es un trabajo de investigación, con un proceso científico, parte con la observación, con documentos, con pautas, y llega a conclusiones y pone en vigencia la función amenizadora, lúcida y mental en su práctica, como la define Manuel Daneman en la clasificación funcional del folclore. No es recoger, poner y pegar, como dicen algunos cuando hacen con estos trabajitos. No, simplemente es un trabajo de estudio, de profundidad. Aspectos que tiene este libro. Van a encontrar la adivinanza como concepto, la función de la adivinanza, el por qué se mantiene vigente el folclore y su relación con la educación, algunas clasificaciones de las adivinanzas, la clasificación que propone el profesor Contreras para este estudio. Y hay un esquema clasificatorio de las adivinanzas estudiadas. Aquí hay una dimensión que busca apoyar al profesor. Está con una mirada pedagógica, pero es un trabajo que tiene un rigor científico. Por lo tanto, tiene un valor y si no me equivoco, creo que es la que tiene el mayor número de adivinanzas recolectadas en el país. No hay otro trabajo que tenga tanta recolección como y estudio como lo logró hacer el profesor Contreras. Y finalmente, el profesor Contreras, en este esquema clasificatorio, lo clasifica de la siguiente manera. Toma las adivinanzas y las plantea como adivinanzas comunes y las separa. Adivinanzas que tienen que ver con el hombre, adivinanzas que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente. Las adivinanzas que tienen que ver con el hombre, esas que tienen relación con la anatomía, con el comportamiento social, con los alimentos, con armas e implementos, etcétera, etcétera. Un profesor que haga un buen uso de esto dice, a ver, voy a amenizar una clase, voy a hacer una clase de historia y voy a buscar algunas adivinanzas para romper el hielo de mis alumnos, para motivar una clase de castellano. Entonces, ese es el valor que tiene. Y por eso, por esta amistad de tantos años, es que yo no voy a estar aquí, aunque estoy un poco resfriado, pero tenía que estar para hablar de este libro y de la importancia de él. Profesor Contreras, felicitaciones. Muy bien, ahí están las palabras del presentador Antonio Vallejo acerca del libro y del escritor, que es nuestro estimado Roberto Contreras Vaccaro. Lo vamos a recordar, aprovechar una pausita para decirles que va a haber una mateada folclórica en el Colegio San José de Lomas Coloradas. Así que hay por ahí un flyer que publicar. Quien va a estar animando esto es nuestro estimado guaso de Santa Juana, Lito Muñoz. En ese flyer van a encontrar ustedes toda la información de esta mateada folclórica en el Colegio San José de Lomas Coloradas. Y esto va a ser el 4 de julio. ¿Qué pasa el 4 de julio?
se celebra el Día del Cuequero. Lo repito, 4 de julio, el Día del Cuequero. Si vayan a pasear, a disfrutar a Lomas Coloradas ahí de esta materia folclórica. Hay entretención, hay artistas invitados, así que ahí los van a esperar. Nosotros tenemos nuestros estimados patrocinios, que son Carruaje Bicentenario San Carlos Ñuble, los Corraleros y Cuequeros de Chile, la Academia Meraji Tupuna, las cantoras del Biobío y las cantoras de la Asociación Nacional Azoncadesh, que hemos tenido aquí algunas cantoras el año pasado y este año, y esperamos continuar con la visita de ellas para compartirles sus conocimientos, sus melodías, sus toquillos como cantora chilena. También patrocinamos, ¿verdad?, a la Corporación Sinfónica de Concepción, que tiene un aporte cultural muy valioso. Quisiera destacar que durante el desarrollo de este relanzamiento del libro Presencia Funcional de la Adivinanza en las provincias de Biobío y Concepción, estuvo presente un amigo nuestro, un amigo de ustedes. Me refiero a Mario Soto Muñoz, quien dedicó, y ahí se leyeron varias décimas que él creó especialmente en homenaje y reconocimiento a Roberto Contreras. También vamos a escuchar a continuación algunas palabras del profesor Roberto Contreras Vaccaro y sobre la historia que surgió a raíz de esta creación de este libro. Acompáñenos. Estimadas amigos, estimados amigas y amigos, disculpen que sea tan coloquial y que estamos todos en el mismo nivel. La autoridad me perdonará, pero somos todos yumbelinos. Y hoy día cumplo un deseo de mi vida que me tenía muy angustiado. Hace más del año 70 específicamente, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 50 años que yo tenía esta deuda con los cultores e informantes de la cultura tradicional de Yumbel. Yo me había prometido que íbamos a editar un libro sobre nuestra cultura local. Lo logramos con el aporte del Fondar en 1998. Pero 1000 libros. Alcanzamos a distribuir como 180 libros y ese año se produce uno de los temporales más grandes, donde en nuestra Universidad del Biobío, en el gimnasio de al lado estaba mi oficina, el agua llegó a 1,80 m. Se llevó 800 libros. O sea que este libro no alcanzó a ser conocido como era nuestro deseo haberlo hecho en esa oportunidad. Esperamos estos 20 y tantos años para volver a reeditarlo gracias a la gentileza, a la colaboración, al interés de Coelcha, de la cual estamos muy comprometidos y agradecidos. Coelcha lo edita para brindar su apoyo a la cultura y a la lectura, pero lo hace también fundamentalmente para obsequiarlo a sus socios. Entonces, la producción de los textos es directamente a Coelcha. Y de acuerdo a un convenio que llegamos, tenemos nosotros una cantidad de libros que nos atrevemos a venderlo porque caímos en varios gastos. Un solo ejemplo, traspasar los disquetes
de disquete. ¿Ustedes se ubican? La juventud no sabe lo que es un disquete. Traspasarlo a CD, eso nos costó 130.000 pesos. Entonces, tenemos que, en alguna medida, recuperar parte de eso, ¿cierto? Así que ustedes nos perdonarán porque sea así. Esta segunda edición, como digo, tiene dos errores. El primero de ellos es que no se editan. Esta es una parte bien importante, pero lo hicimos para ahorrar, digamos, porque no nos quedaba otra solución. De este libro se publican 6.293, perdón. El total de adivinanzas recopiladas en las dos. Ahí estamos escuchando las palabras del creador del libro, del autor, de Roberto Contreras, quien hace una referencia acerca de las dificultades de tantos años de poder cumplir a los cultores y a quienes aportaron en su recopilación a través de las provincias de Biobío y Concepción, la recolección de las adivinanzas, poder cumplirles. Y este relanzamiento viene a satisfacer esa noble esperanza de poder retribuir con los aportes. Hay muchísimos aportes, muchísimos, miles, que no alcanzaron a ser incluidos en esta publicación por razones de costo, que es algo que siempre no se quiere mencionar, pero es esa la realidad. Así que volvemos a recordar que este libro, Presencia Funcional de la Adivinanza en las provincias de Biobío y Concepción, tiene mucha importancia no solo para la entretención de la sobremesa o de los momentos en que uno se junta como familia, sino también para cómo es el desafío de descubrir este acertijo, este enigma, y convocar al trabajo, al ejercicio mental, de descubrir cuál es la respuesta más adecuada. En algunas adivinanzas hay varias, más de una solución. Así es que es un gran... Este texto no está escrito en su contenido para personas que tengan el oído delicado, como dice su autor. Sí, es importante recordar que hay muchos dichos, hay muchas adivinanzas de nuestros campesinos que tienen la picardía, y hay algunos que contienen algunos chilenismos. Pero hay un rico aporte que es este libro de la presencia funcional de la adivinanza en las provincias de Biobío y Concepción. Un texto para los profesores. Es un aporte valiosísimo a la cultura nuestra. Así que a tenerlo presente y a buscarlo. Roberto tiene muchos exalumnos a través del país, así que a ellos los invitamos a buscar este libro y hacer su difusión. Este es un tesoro en algo tan relevante y significativo. Tiene muchísimos años el ejercicio de la adivinanza. Bueno, estimados amigos, nosotros, como siempre, decimos que nos vamos con la esperanza de haberle podido transmitir el mensaje de este esfuerzo que data de muchos años en este tesoro que yo lo denomino así, la presencia funcional de la adivinanza en la provincia de Biobío y Concepción. Hay muchísima gente entrevistada, muchísimas, y muchísimas adivinanzas. Así que recordarles que estamos en YouTube,
con 153 capítulos. Revíselos, conózcanlos, compártalos. Ayúdenos a hacer difusión de lo que son nuestras costumbres y tradiciones chilenas. Si Dios quiere, nos vamos a ver la próxima semana en el horario de viernes a las 20 horas, capítulo que se repite sábado y domingo a las 17 horas, 5 de la tarde. Gracias por su compañía, gracias por acompañarnos y difundir lo nuestro. Nos vamos a ir con una participación de un exalumno de Roberto Contreras, primero como joven en la educación media y después lo tuvo como alumno en la Facultad de Educación, especialmente en la Escuela de Música. Perdón. Entonces los dejamos con el profesor Glenier Zapata, quien va a interpretar el guitarrón y tiene un buen aporte para el folclore chileno. Muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima semana. Buenas noches. Voy a tratar de hacerlo, estoy tratando de hacerlo bien, profesor. La entonación es que me pidió, pero no sé si no soy muy completo. Son décimas. O décimas. No sabía. Aquí en tierra de Yumbel, de tradiciones tan bellas, vienen cantando las huellas del pueblo fiel a su laurel, donde florece el papel como semilla en la era, y la décima sincera se transforma en luz de abrigo. Cada lector es testigo de esta cosecha entera. La música tradicional chilena no podía estar ausente en una jornada dedicada a nuestra cultura y patrimonio. A continuación tendremos el privilegio de escuchar el misticismo, la fuerza y la profundidad sonora del guitarrón tradicional chileno, interpretado por el destacado músico afincado en nuestra localidad, profesor Glenier Zapata Castro. Él es profesor de artes musicales de la Universidad de Concepción, fue alumno del profesor Roberto Contreras, tiene perfeccionamientos en diversos instrumentos musicales en la Universidad Católica de Chile, ha estado ubicado en Berlín, en Alemania, es representante de Chile en 3 encuentros mundiales de folclore de la Organización Internacional de Folclore. Actualmente se desempeña como director de la Orquesta Municipal Escolar de nuestra comuna. El profesor Zapata interpreta décimas a lo humano, que son composiciones poéticas tradicionales de la cultura campesina chilena. También interpreta canto a lo divino, que es una profunda tradición de la religiosidad popular chilena, interpretado tradicionalmente por poetas cantores acompañados por el guitarrón chileno. Dejamos el escenario al profesor. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer poder compartir con el profesor. Permítame, profesor. El canto tradicional tiene 2 áreas maravillosas: el canto a lo humano y el canto a lo divino. Yo voy a partir por el canto a lo humano. Y lo vamos a hacer en décimas. Es una forma poética llegada de España con los jesuitas y se estableció en América y especialmente en Chile. Riman el primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno.
rescatando profundas de esta tierra. Un profesor las destierra y al mundo las va mostrando. Con paciencia investigando, con compromiso, esperanza, que algún día la enseñanza proteja la tradición, cultive la educación, preservar la vigilancia. Mi voz aquí se levante, mi voz aquí se levante para pedir un deseo. Solicito a tiempo, creo, una petición flagrante. Brillante, la tradición desentierra. Tiene una larga carrera, huellas deja en el camino. Ser un belino genuino, hijo ilustre de esta tierra. Investigación de altura, va mi reconocimiento, la investigación de altura, tradicional la cultura de los pueblos, sus cimientos. No destruyan el viento, no detengan fronteras, que corra por las laderas la adivinanza en amores, y en la vida serán flores para Roberto Contreras. Ese es el canto a lo humano.